Bueno, Acabo de dejar entrar a los que estaban en espera. A ver. Sí, Mario. Gracias a ti. Ok, a ver, vamos a hablar de reciclos, personas morales. Ya nos habían dado una introducción y les había pedido que cambiaran su material porque justamente hacían una comparación con personas físicas. Entonces, son tratamientos distintos, no los puedo comparar más que en la parte que estamos hablando de flujo de efectivo, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a checarlo. Dice, el reciclo deroga el capítulo 8 de la opción de acumulación del título 7. Justamente les había comentado, nosotros no tenemos el capítulo 8, no se expuso ahorita. ¿Por qué? Porque está derogado, era el método de acumulación. En 2016 nace esta ley y digo, este, este estímulo que era, nació conjuntamente con las sociedades de acciones simplificadas, con las famosas SAS, y que fue una característica muy especial. Primeramente, la SAS nace como una empresa unipersonal. Todas las empresas siempre nos han dicho que para que se puedan constituir deben de tener dos o más socios. Las sociedades por acciones simplificadas son unipersonales, o sea, hay una persona moral que es de una sola persona y la forma que tenía de tributar es por el método de acumulación, que es justamente con base a flujo de efectivo. Entonces llega el reciclo persona moral y lo viene a reemplazar, es decir, ya no hay opción de método de acumulación, pero existe el nuevo régimen que viene siendo la acumulación y deducción de tanto de pagos provisionales como en la declaración anual de lo efectivamente cobrado. ¿Ok? Otra vez, algo más que decíamos que se llama simplificado de confianza, porque justamente es la confianza que los contribuyentes iban a depositar a la autoridad para poder llevar a cabo este trámite, no que el SAT les tuviera confianza a los contribuyentes. El SAT, digamos, que sí existe una confianza generalizada hacia los contribuyentes hasta que te detecta que no cumples con tus obligaciones fiscales, ¿no? Y ya habíamos comentado por ahí que la población económicamente activa o de negocios aquí en México somos 130 millones de mexicanos, más o menos el 60% está inscrito en el RFC, el otro 40% pues vive de gorra, de gratis, y de ese 60%, 97% corresponde a personas físicas y el 3% a personas morales. Y bueno, pues se preveía que se iban a incrementar las personas que iban a pertenecer a este régimen, pero ya más o menos lo tenían medido por el de acumulación, que no había mucha, que no había mucha población. La diferencia en el de acumulación con el régimen simplificado es que aquí nada más el de acumulación era con base a flujo de efectivo y no tenía ningún tratamiento más especial que sumar o restar conforme vamos cobrando y pagando. El de simplificado de confianza, además, nace con la idea de incrementar las deducciones autorizadas, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, el equipo de cómputo se deduce a razón de un 30%, bueno, pues en este régimen se puede deducir hasta un 50%. Si nosotros venimos deduciendo equipo de oficina, la regla general nos dice que se deduce en un 10%, en este lo vamos a poder deducir en un 25%, ¿no? Y así, nos va cambiando, y ni siquiera es en todo, porque automóviles no cambió la regla. En equipo de transporte siguen siendo hasta 175,000 pesos. Entonces, primero, desaparece el capítulo 8 del título 7 y nace el capítulo 12, que es justamente el que nosotros estamos viendo. Ujú. Ya habíamos comentado que eran los estímulos fiscales y decíamos que los estímulos fiscales son beneficios que nos otorga
el gobierno o nos otorgan las autoridades con la finalidad de poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales y como hemos notado en las pláticas que hemos tenido de estos estímulos, van dirigidos a un sector, no podríamos decir que vulnerable, porque realmente no son vulnerables, pero poco explorados o poco conocidos de repente, ¿no? Eh, Justamente pues para poder incentivar a esa actividad, que tenga un desarrollo, no le da un tratamiento igual a los demás, porque justamente, o sea, la mayoría tiene un tratamiento generalizado que ya conocemos, y aquí lo que trata es que al impuesto causado en la totalidad del ejercicio prácticamente tenga un ahorro de ISR y con ese dinero, bueno, pues pueda tener mayor inversión o pueda capitalizarlo más, ¿no? O sea, pueda dar mejores salarios, invertir en infraestructura, en más desarrollo en ciencia o tecnología o en otras cosas que hagan falta ahí en su entorno o en su actividad, ¿no? Sí sabemos que la mayoría de los créditos sobre todo de los últimos 4 o 5 capítulos, lo que hace es crear un crédito fiscal, es decir, una vez que se determina el ISR al impuesto causado, nosotros vamos a dar, pues en la mayoría es un 30% de crédito fiscal, es decir, se va a reducir en esa parte, se va a dejar de pagar un 30% de ese impuesto. Y pues con eso ir financiando técnicamente sus operaciones. Decíamos, bueno, sirven justamente para impulsar ciertos sectores. Hay otros, miren, acuérdense que los estímulos, esos beneficios, y ustedes no lo han de notar porque pues a lo mejor en su totalidad no entienden el estímulo que expusieron. En algunos casos me queda claro que hay como 2 o 3 que son complicados, que son difíciles de entender. Pero en algunos muy claro lo dijeron ustedes, que no eran acumulables, porque el SAT tiene algo ya les había comentado que el SAT tiene, para efectos de ISR, dice, todo lo que te ahorres, todo lo que no salga de tu bolsillo se considera un ingreso. Y es tan así que nosotros cuando empezamos a ver el tratamiento artículo 16, 17 de personas morales, régimen general, nos dice que personas morales tienen obligación de acumular los ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios, y después nos da los momentos de acumulación, pues prácticamente todo. Y se llama impuesto sobre la renta, porque decíamos lo que estudia es un incremento en tu haber patrimonial. Entonces, si te ganas, si te sacas la lotería, un premio, si te ahorras porque el banco no te cobra algunos intereses, eso para efectos fiscales se considera un ingreso. Entonces, los estímulos debemos de ser claros que hay no nada más existen los del título 7. Ustedes pueden ver ley de renta, perdón, ley de ingresos de la federación, y va a haber estímulos, y va a haber otra clase de estímulos que generalmente van a los sectores, a los campesinos, ¿no? A las agapes, o van al estímulo diésel, ¿no? O sea, si tú eres un transportista, si tú eres un ganadero, un agricultor, vas a tener el IEPS que tú pagues, te lo vamos a devolver, o lo que pagues de casetas, el 50% lo vas a poder meter como un acreditamiento contra el impuesto sobre la renta. Y también vamos a tener estímulos de manera temporal. Algunos estímulos de manera temporal es que, por ejemplo, en temporada de huracanes, o en caso de temblores, o algún impacto de la naturaleza, pues ustedes lo último más fuerte que vimos fue Otis. Entonces, en algún momento dijeron, bueno, pues todos los restauranteros, hoteleros o toda la actividad económica en Chilpancingo durante 3 meses no paga ISR, pero ahí nosotros cada estímulo tenemos que analizarlo, porque les decía a ustedes, clarito lo dijeron, muchos, en algunos casos, ese ahorro no es un ingreso. Entonces, ahí los estímulos tienen ciertas características que debemos de entender. No todos duran para siempre, hay temporales. Aquí, mientras no haya un cambio, quiere decir que año con año será igual. Por ejemplo, me hablaron ahorita de Eficine.
y bueno, Eficine tiene un presupuesto para cada año, ¿no? Y luego para cada contribuyente que lo solicite, ¿no? Entonces, eso se da hasta que no haya ningún cambio en la ley de ingresos o la ley de renta. Si nosotros tenemos uno de la ley de ingresos, puede ser temporal, puede decirme esto nada más tiene vigencia un año, porque la ley de ingresos de la federación tiene vigencia un año, o en el caso de Otis, que nos dice nada más 3 meses, ¿no? Entonces, cuando son que hay un daño por impacto de la naturaleza, pues pueden ser temporales. Y ojo, la otra es que nosotros debemos de leer en ese decreto si es un estímulo acumulable o no, porque pues luego resulta que el SAT me va a dar un beneficio y luego parte de ese beneficio me va a decir no en su totalidad, porque no tendría sentido que me perdones el 30% y luego me digas que ese 30% sea un ingreso acumulable. Pero a lo mejor sí me va a decir, hay una reducción de impuesto del 30% y tú tendrás obligación de pagar un 5% como ingreso acumulable, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de estar tomando en cuenta para los estímulos, no están estandarizados, ¿no? Bueno, aquí lo que les comentaba, en la clase de estímulos que tenemos, nada más ya se los comento de esta forma. Existen lo que es la dispensa temporal de impuestos y reducción de tasas, ya es en caso de contingencia, o zonas especiales con tratamiento tributario privilegiado. Entonces nos puede decir, por ejemplo, todos los productores de limón no van a pagar ISR, o toda la zona ganadera del norte no van a pagar ISR porque pues ya con la sequía que hay, no tienen agua, como no es un, además porque luego el gobierno te dice, como es un servicio que yo no te estoy proporcionando, con ese ahorro de dinero tú vas a tener que atenderte, este, para buscar la manera en sustentarte, ¿no? O conseguir agua. Hay otros que son incentivos a la inversión, depreciación acelerada o deducción parcial. Por ejemplo, la deducción inmediata es otro estímulo fiscal. La deducción inmediata es, fíjense, a lo mejor conocen la deducción de inversiones, que es un 100% del valor del activo, pero diferido en 4, 5, 10 años, no sabemos, dependiendo del porcentaje que tenemos. La deducción inmediata es prácticamente, ninguno llega al 100 más que semovientes, o sea, las vacas, las gallinas y eso porque pues, son de poca duración, ¿no? Pero casi ninguna depreciación llega al 100% en una sola exhibición. Es decir, a que me digan, oye, cómprate un tractor y el tractor que tú te compres en este momento, en este año, si te costó 3 millones de pesos, el 80% lo vas a deducir ahorita y el 20% el año que entra, que generalmente así funciona la deducción inmediata. Entonces también ese es el tipo de privilegios. Incentivos al empleo, ¿no? Por ejemplo, ahí el que ustedes hablaban para adultos mayores o con discapacidad, pues justamente tiene la intención de apoyar a aquellas empresas que puedan darle trabajos a esos sectores. O le decíamos para la realización específica de ciertas actividades que ya habían comentado, como los de cinematografía. Los que van enfocados a servicios, dice detección de oportunidades para recibir estímulos. Entonces, aquí tienen que estar abiertas las licitaciones o la publicación de requisitos para que los contribuyentes se puedan hacer acreedores a dichos estímulos, concursar, porque no es de que tú te formes y yo diga, sí, está bien, te lo voy a dar. Ustedes ya vieron que en algunos de ellos hay que crear un comité que está formado por personas especializadas en el área, más una persona del SAT, más una persona de la Secretaría de Hacienda, pues con la intención de que se haga transparente, de que no se privilegie nada más a una persona y que cada año venga y le demos el mismo estímulo. Y eso quién sabe, ¿verdad? Porque aquí con eso de los prestanombres, podría ser que la misma persona lo recibe, pero de diferentes formas. El diagnóstico de factibilidad de la obtención del ingreso, lo que decíamos, si puedo cumplir con todos los requisitos y realmente si lo requiero. Es como dar una beca, muchachos, de repente. O sea, el estímulo fiscal es eso. A ver, te doy una beca para que puedas
lograr tus estudios, ¿no? Te voy a dar un estímulo fiscal, pues para que puedas despegar, para que, por ejemplo, en el caso de la cinematografía, pues haya más gente que conozca el cine o arte mexicano. Alguna temporada, algunos años fueron cine muy feo, aburrido, no de la época de oro, sino pues la época de a lo mejor, pues hemos pasado por la época del cine de oro y después pasamos por el de ficheras, después pasamos por el de, no sé, vaqueros y cosas así. Entonces, ahorita ya es un poco más diverso. Permitir que los servicios o los sectores que tengan mayor oportunidad de recibir este estímulo, pues sea más factible. O sea, deben de ser requisitos alcanzables. No te voy a decir, bueno, a ver, el que quiera estímulo para adultos mayores, me tiene que poner una sucursal en Timbuktu. O sea, ni me va a convenir, ¿no? De que lo ponga ya no me interesa, que voy a gastar más de lo que voy a percibir, ¿ok? Aquí recordar que para los efectos de este capítulo, la parte de los estímulos, también recuerden que aplicamos la misma regla que el 16 para personas morales del régimen general. Las personas morales tendrán obligación de acumular los ingresos que reciban en efectivo, en bienes, en servicios, anticipos o depósitos. Se consideran en servicios no nada más la moneda, no nada más los billetes, sino también el SPEI, las transferencias, el monedero electrónico. En bienes, a ver, aquí hay algo que quiero que entiendan, muchachos, porque de repente ya cuando ciertas actividades les dice uno, a ver, dame un ejemplo de un ingreso en bienes, dicen, yo vendo zapatos y ese es un ingreso en bienes. No, ese no es un ingreso en bienes. Ingreso en bienes es la forma en que te pagan, no la forma en que tú realizas tu actividad. Entonces, tú puedes ser contador, que es una prestación de servicios, y uno de tus clientes te diga, oiga, contador, no tengo para pagarle, pero le dejo mi coche. Para ti, contador, este va a ser un ingreso en bienes y lo vas a tomar al valor de avalúo, nada del libro azul. O sea, vas a ir con un perito del SAT o con algún perito evaluador certificado y le dices, ¿cuánto cuesta este coche? 100,000 pesos. Bueno, entonces haces la sesión de derechos, se lo hago a mi contador y te pago. Entonces, la persona que era dueña del bien tiene que hacer una factura dando de baja su activo o su bien y ustedes van a tener que elaborar un CFDI de ingresos con forma de pago en bienes. No, no les pagaron con SPEI, no les pagaron con tarjeta de crédito, débito o cheque. Entonces, la forma de pago va a ser bienes. Lo mismo pasaría con la forma de ingreso o forma de pago en servicio. Si ustedes tuvieran de cliente un chef y te dijera, oye, contador, no te puedo pagar tus impuestos, o qué te parece si la mitad de los impuestos te lo pago con transferencia y la otra mitad te invito a comer una vez al mes a mi restaurante, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Ustedes tendrían que hacer una factura al 50% de los honorarios que les paguen con cheque o con bienes y el otro 50 se lo están pagando con servicio. Anticipos o depósitos. Entonces, acuérdense que en el caso de personas morales no importa si proviene de anticipo o del pago en su totalidad. El solo hecho de que hagamos una operación de 20 millones de pesos, si tú me abones un peso, a mí ya me obliga a tener que acumular todo el ingreso. Esto, digamos, en régimen general. En el caso, por ejemplo, de lo que vamos a ver nosotros para reciclo, va a ser hasta que esté efectivamente cobrado, ¿ok? En un ejemplo lo vamos a ver para régimen general como para reciclo. Entonces, por ejemplo, ¿qué consideramos efectivamente percibidos? Ah, Reciba la forma de pago, puedes pagarme en efectivo, en bienes, en crédito, en servicio, en anticipos u otro. Si mi operación, decíamos, es de 20 millones de pesos y tú me pagas un peso, entonces yo acumulo un peso. Si eres título 2, por ejemplo, no título 7, o sea, si eres título 2, tu operación es de 20 millones de pesos, te pagan un peso, acumulas 20 millones de pesos.
En el caso de cheques, cuando se cobre o se lo transmita a un tercero, ¿ok? O lo transmita a un tercero. Otra de las características es la extinción de las obligaciones, que es la satisfacción del acreedor. Por ejemplo, si yo te doy un cheque es un título valor, tienes 6 meses para poderlo cobrar, pero vamos a pensar que te lo doy en hoy, 31 de julio, y tú decides depositarlo, cobrarlo en septiembre, pues técnicamente el ingreso sería hasta septiembre. Pero ojo, yo no me voy a estar esperando a que tú cobres el cheque a lo mejor el último día de los 6 meses. Entonces, el hecho de que yo te lo dé a ti, en este momento puedo considerar que ya está cobrado porque es a satisfacción del acreedor. Es decir, te di un cheque y tú ya me liberaste el bien o el servicio o la factura. Entonces, quiere decir que tú ya estás de acuerdo con ese pago. También están lo que son las condonaciones, quitas o remisiones de deuda. Por ejemplo, si yo le dejo de pagar a un acreedor, al banco, eso también se considera un ingreso. ¿Por qué? Porque hay un ahorro en mi haber patrimonial, ¿no? Eh, Aquí el ahorro de la deuda, con las del sistema financiero, siempre y cuando éstas estén actualizadas. A ver. Ah, ok, entonces vamos a pensar que la deuda del principal por el factor actualización menos la quita. Entonces, la deuda es de 100,000, la actualizo, me condona 50,000, entonces lo que me resta por pagar es 73,840, pero los 50,000, ya que es una quita o una condonación, eso es un estímulo. La otra, esta es con sistema financiero y cuando es sin sistema financiero, es decir, me lo prestó doña Cholita, mi suegra, mi hermano, entonces va a ser la deuda histórica menos la quita, ¿ok? Deuda 100,000 menos 50, pues el remanente son 50,000. La enajenación de bienes que se exportan en el momento en que se perciben. Aquí en el caso de la exportación, esto ya venía manejándose en el caso de algunas personas físicas, ¿no? Típico en el RIF, pero acuérdense que el RIF ya desapareció, dejó de existir el 31 de diciembre, sobre todo para aquellas personas que se dieron de alta en 2014 como RIF. Y bueno, esta regla era la misma para ellos. Decía, en el caso de exportación, es un ingreso en crédito. Puedes tener 12 meses sin que te paguen, pero si al mes 12 no te han pagado, tú en el mes 12 tienes que acumular el total de la operación. Y esto es en el caso de exportación. En el caso de las deducciones autorizadas, observen ustedes lo siguiente, miren, aquí les pongo el artículo 25, que es para personas del título 2, y aquí tienen las del 208, que es para reciclo. ¿Qué cambia? Observen ustedes. Miren, aquí hay 7 deducciones. En general, aquí hay hasta 10, ¿no? Por ejemplo, como estamos hablando con base a flujo de efectivo, aquí si ustedes observan, nos dice el ajuste anual por inflación y en el 208 no tenemos ajuste anual por inflación. Otra cosa que cambia es que en el caso de las personas morales del título 2 se deduce el costo de lo vendido, es decir, yo compro mercancía y hasta el momento en que la vendo, ustedes recuerdan el asiento de una venta, primero yo tengo que hacer cargo a clientes con abono a ventas, con abono a IVA por trasladar. Después entrego la mercancía y digo cargo al costo de ventas con abono al almacén. Y ya por último, en ese misma, en un asiento relacionado, puedo poner, si me pagaron con cheque, digo cargo a bancos con abono a clientes, ¿no? Entonces, las mercancías solamente o el inventario solamente es deducible hasta que se vende.
Pero observen ustedes en el caso de Recico, las adquisiciones de mercancías, así como de materia prima. Es decir, esa es una ventaja también para el reciclo. No necesito venderlo. El solo hecho de ir con mi proveedor y comprar mercancía, eso ya lo convierte en una deducción. ¿Ok? En el caso de los gastos netos, en el caso de las inversiones, sí, son iguales. Observen el siguiente, los créditos incobrables o pérdidas por cada soportito. En Recico no existe el crédito. Acuérdense que todo es con base a lo cobrado o lo pagado. Entonces no hay crédito. Esa es la diferencia entre unos y otros, entre uno y otro régimen. También, bueno, desaparecen los anticipos y rendimientos de las sociedades cooperativas, porque aquí, bueno, nada tiene que ver ya la sociedad cooperativa, porque ustedes ya recordarán que hay un estímulo fiscal inclusive para una sociedad cooperativa de producción, y en el otro caso tendrían que ser sociedades cooperativas del título 2, ¿no? Entonces eso es lo que ya no tenemos. Lo demás se parecen, ¿no? Entonces, esa será la forma de deducir. Entre las ventajas que podemos encontrar en el reciclo, decíamos, está la deducción de las inversiones. ¿Por qué? Porque hay porcentajes mayores. ¿Ok? Entonces, las inversiones se deprecian más rápido. Y ustedes pudieran pensar que eso es una gran ventaja, pero eso se vuelve un mito. Fíjense, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, que las deducciones tienen, bueno, vamos a hablar del coche, fíjense. El automóvil es deducible, no importa si costó 500,000 pesos, solamente es deducible hasta 175,000 pesos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si lo mando a arreglar, si le doy mantenimiento, si lo llevo a la verificación o le compro llantas? ¿Qué pasa con esos gastos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Se le añaden al monto original de la inversión, ¿no? En ese caso no, Alan, porque no hay o sea, no están comprados desde el inicio. Aquí ya, tú Ah, ok. compraste tu automóvil y después hubo para verificación lo llevaste a final. Fíjate, si el automóvil costó 600 y tú nada más puedes deducir 175, hay una parte que es no deducible, ¿ok? ¿Qué pasaría entonces con ese gasto de mantenimiento? Se va a amortizar. Pues más que se va a amortizar, es que los gastos van a ser, acuérdense que van a ser deducibles en la proporción que represente el del valor original. Si ustedes dividen 175,000 entre 500 o 600, vamos a decir 175,000 entre 500, entonces es deducible 87,500, o sea, la mitad, ¿no? Entonces, si ustedes gastan en gasolina, no, ¿cuál es la proporción? A ver, déjenme aquí. Denme la división, por ¿qué porcentaje es? 175,000 de 500. El treinta y El cinco por treinta y ciento cinco por ciento ¿Ok? El 35% es deducible. Todos los gastos van a ser deducibles en esa proporción, mientras el activo sea deducible. Entonces, fíjense que estoy diciendo. Si el automóvil se deduce a razón de 4 años, todos los gastos van a ser deducibles al 35%. En ese caso, ¿no? Al 35%. La verificación me costó 1,000, solamente es deducible 350. Eh, la afinación me costó 5,000, solamente es deducible 3,800. O sea, lo demás es no deducible, mientras el activo sea deducible. Entonces, si el activo deja de ser deducible, técnicamente mis gastos ya no son deducibles. ¿Tiene alguna ventaja que yo un automóvil en lugar de deducirlo en 4 años lo deduzca en dos? Pues no, porque también los gastos relacionados con ese automóvil dejan de ser deducibles. Entonces, por eso les decía,
es como una fantasía, es falso. Nada más es para que te enganches. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, el mobiliario y equipo eh, pasa de un 10 a un 25 para este régimen. En el caso de equipo de cómputo pasa de un 30 a un 50%. La ventaja que sí es, porque sí es una ventaja, que se paguen los impuestos con base a flujo de efectivo. ¿Y qué significa esto? El SAT lo hace con la siguiente intención. Cuando tú cobres en ese momento me pagas. O sea, ese es el flujo de efectivo. Hoy te llega el dinero, hoy me pagas. Para que después no me salgas que hoy llegó el dinero y cuando ya tocó la época de pago, pues ya no hay dinero. O como en el caso de las morales, todavía no me pagan y ya tengo que pagar un impuesto. Entonces lo que hace el SAT es, bueno, en este momento me pagas, en este momento recibes dinero, en este momento me pagas en impuestos. Y bueno, entonces, a ver, vamos a ver de las desventajas. Al final del día, seguimos pagando un 30%. Seguimos pagando, es más, sale más caro. ¿Por qué? Porque el 30% va directamente sobre la utilidad. Y si ustedes recuerdan, la mecánica normal es ingresos nominales por un coeficiente de utilidad. A eso se le conoce como utilidad fiscal estimada. Y esa utilidad fiscal estimada le aplicas posteriormente el 30%. Entonces, no es que por cada peso de utilidad tú pagues, no es que por cada peso de ingresos tú pagues. Y cuando llegas a la declaración anual, en el caso de las personas que emplean coeficiente, después sí se convierte el cálculo en ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Dejas de utilizar coeficiente y acredita los pagos provisionales. En este caso no, cada uno de los meses vas sacando tu utilidad fiscal y le aplicas la tasa del 30%. ¿Qué significa esto? Que la persona moral, reciclo, lo que está haciendo es pagar inmediatamente el impuesto y entonces ya vas financiando al SAT desde ahora. Esa es su desventaja. Los requisitos ya también se los habían comentado brevemente la clase pasada y les comentaron que son personas morales que estén constituidas únicamente por personas. Recuerden que una persona moral puede estar conformada por personas físicas y o personas morales. En este caso, quiero que sean personas físicas y que esa persona física no sea socia de otra sociedad. Si ya eres socio de dos empresas, ya no podría ser reciclo. Que los ingresos en el ejercicio inmediato anterior no rebasen de 35 millones de pesos, porque en el momento en que rebases te vas al régimen general. Eh, las de nueva creación estimen que no van a rebasar los 35 millones de pesos en ese año. No realizar actividades a través de fideicomisos o de asociación en participación, porque un fideicomiso y una asociación en participación, al final, de acuerdo a la ley de renta, son personas morales y lo que no queremos es que haya muchas personas morales. No ser una institución de crédito, o sea, no ser una Afore, no ser un banco, no ser una caja de ahorro, etcétera. No tributar como agapes. Acuérdense que las agapes son las sociedades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Y no ser una entidad con fines no lucrativos. Entonces, ellos están excluidos de ese régimen simplificado. Entonces, decíamos, en el momento en que se superen los 35 millones de pesos, el régimen simplificado de confianza desaparece y te vuelves al ejercicio, te vuelves al régimen general. ¿Ok? Entonces, en el caso de una persona moral, sí te va a esperar a que termines el ejercicio para cambiar de régimen. De hecho, el mismo SAT es el que te ha estado cambiando de un régimen a otro, o sea, él se da cuenta y te convierte, ¿no? Ya, acuérdense, en el reciclo son acumulables en el momento en que sean efectivamente cobrados. En el caso de los títulos valor, o perdón, en los títulos de crédito, cuando una persona, que los emite una persona distinta, sean efectivamente pagados. Obligaciones relevantes. Bueno, aquí, como una facilidad adicional,
la autoridad les permite que los reciclos no, ojo, no envíen contabilidad, no que no lleven, son cosas distintas. ¿Para qué me sirve la contabilidad? A ver, ustedes díganme, ¿para qué me sirve la contabilidad? Te sirve para la toma de decisiones, mis. O Así es, o sea, sea, si tú vas a pedir un crédito, necesitas estados financieros. Si vas a claro. hacer tu declaración, necesitas estados financieros. Si quieres que venga un inversionista a invertir en tu negocio, necesitas estados financieros. Entonces, ojo, de lo que te exime es de que tú se la envíes al SAT, no de que no la lleves, porque de repente me dicen, soy reciclo, no hago. A ver, no, espera, sí debes de hacer. Si el SAT me requiere la contabilidad, se la tengo que entregar. De lo único que me está liberando es de no enviarla. Nunca dice de no hacerla. ¿Ok? Y las declaraciones informativas con operaciones con terceros. Me exime de no enviar esa declaración, ¿no? Pero en algún momento me puede pedir la contabilidad y en algún momento me puede decir, dame una relación de tus 50 principales clientes y de tus 50 principales proveedores para saber con quién operas. Entonces, esto es como una facilidad para los reciclos. Bueno, en el caso de los comprobantes fiscales, aquí el problema, acuérdense ustedes que empieza con el famoso PUE y PPD, ¿ok? En una persona del régimen general, no me importa si es PPD o PUE, emitiste un comprobante y entonces, por eso solo hecho para efectos de ISR, solamente vas a pagar el impuesto. Si le pones PPD para efectos de IVA, no me pagas el IVA. Si le pones PUE, para efectos de IVA, sí me vas a pagar ese impuesto, ¿no? En el caso de reciclo, si dices PUE, no me pagas ni IVA ni el ISR, pero si le pones PUE, me pagas los dos, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos que poner pues toda la operación. Aquí hay algo que es muy chistoso para los reciclos. Te pone, por ejemplo, te habla de ingresos sin incluir IVA. Pues eso se me hace hasta absurdo quien lo haya puesto, porque tanto el importe como el IVA de las operaciones se manejan de forma distinta, se manejan con dos leyes o impuestos diferentes. ¿Ok? Entonces, ya la recomendación es de que nos dio que deben de estar emitidos en un plazo de 72 horas, que deben de considerar o consignar ahí el total de las operaciones, desglosar los impuestos, tener forma de pago, método de pago, la fecha de expedición, etcétera. Bueno, pues ya son datos que deben de contener todos los FDIs, ¿no? En general. Bueno, los reciclos van a presentar igual pagos provisionales dentro de, digo, a más tardar el día 17 del mes posterior siguiente, a la que se obtenga el ingreso, tanto de IVA como ISR, y además van a presentar declaración anual dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. O sea que en esa no me escapo, ¿no? En el caso de que yo me salga, porque empiezo como reciclo y después quiero, este, o sea, me rebaso los ingresos, por ejemplo, o uno de mis socios se volvió socio de otra empresa, tengo que abandonar el régimen. Y entonces a partir del siguiente año yo ya tendré que presentar mis declaraciones como título 2. Esto ya lo comentamos. Puedo también, bueno, o sea, en el cambio de régimen, aquí sí es un poco diferente de la moral de la física. En el caso de una física reciclo, ahí sí me dice, en el periodo en el que tú rebases el monto de los ingresos. Entonces, en el monto de los ingresos, si yo, por ejemplo, soy reciclo, persona física, y en este mes de julio que vamos a presentar pago provisional en agosto, rebasé los 3.5 millones, fíjense lo que va a pasar. Tengo que rehacer toda mi contabilidad. Tengo desde enero que volver a facturar todo, tengo que cambiar CFDI, porque todos mis CFDI van a decir que los emití como reciclo y ya no voy a hacer reciclo, ya voy a hacer actividad empresarial.
hay que reemplazarlo todos y voy a tener que presentar declaraciones complementarias de enero a la fecha. Entonces, sí es todo un tema hacer el cambio porque pues, la cancelación de las facturas a veces no está tan fácil. Las facturas sin pedirle permiso a nadie tienen que ser de montos de hasta 1,000 pesos. Entonces, una operación mayor a 1,000 pesos ya me obliga a pedirle permiso al otro. De repente hay clientes que ya no lo quieren cambiar. Es que ya lo hice deducible y le digo, pues lo vas a seguir haciendo deducible, pero ahora en otro régimen. Entonces, a veces ya no quieren, ¿no? Entonces, sí se vuelve complicado. ¿Cómo, cómo sé yo si voy a hacer reciclo o no? Acuérdense que el reciclo nace tanto física como moral en el año 2022. Entonces, a partir del 1 de enero, la autoridad me pedía que yo eligiera, como persona moral, eligiera si quería hacer reciclo o mantenerme en el régimen general. Y me dio solamente el mes de enero para hacer esos cambios. Me dijo, tienes todo el mes de enero para decirme si quieres o no. Si yo, SAT, veo que no quieres cambiarte de régimen, pero observo que rebasas los 35 millones de pesos, yo te cambio. Digo, que no excedes, perdón, que no excedes, yo te cambio a reciclo. Y así me pasó. Muchos de mis clientes no dijeron, yo no me quiero cambiar, y el SAT los cambió. Ahora, cuando son empresas de nueva creación, tenemos que hacer un estimado. Y el estimado es a ver, ¿cómo sé si voy a hacer reciclo o voy a hacer régimen general? Entonces debemos de tomar una proporción de los ingresos. Entonces yo estimo que en un mes, que en un periodo de, vamos a pensar hoy, quiero que hagan la operación, ustedes me van a decir, yo les voy a dar los datos, ustedes van a hacer la operación. El 1 de agosto del 2024 decidimos ser reciclo. Y el SAT te pregunta, ok, ¿cuántos ingresos piensas percibir? Fíjate, del 1 de agosto al 31 de diciembre. Y ustedes dicen 2 millones de pesos. Y tú vas a decir, pues no, puedo ser reciclo porque no rebaso, ¿no? De los 35 millones que me piden. O vamos a decir que piensan ganar, sí, 2 millones, porque es el año de nueva creación. Fíjense ustedes, tendrían que dividir los 2 millones de pesos entre cuántos días naturales hay del 1 de agosto al 31 de diciembre. Les digo los días, 31 días de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre. ¿Cuántos días naturales son? ¿153 días, no? ¿O no? Sí, profesor. Ok, entonces dividen sus 2 millones en 353 días, por favor, y lo que les resulte, multiplíquenlo por 365 días. Son 4.771.241.80 Ajá, entonces pesos. fíjate, ya no fueron 2 millones. Entonces, esa es la forma en que te calcula el ingreso en el primer ejercicio para ver si puede ser o no. Si hubiera sido una persona física, no podría estar en reciclo, porque tú dices, no es que estimo tener de aquí a diciembre 2 millones. No, la forma en que como lo determina, como lo hicimos ahorita, te diría, no puede ser reciclo. Ahora fíjense, no sé si se les ha ocurrido pensar lo siguiente, vamos a ver el siguiente planteamiento.
En 2022 el SAT me cambia a reciclo. Vamos a pensar, bueno, no que me cambie, vamos a pensar, fíjense, que iniciamos operaciones el 1 de enero del 2022 y yo quiero ser reciclo porque considero que voy a tener de ingresos 4 millones de pesos, ¿no? No rebaso 35. Y todo 2022 pago como reciclo, no necesito un coeficiente de utilidad. Así empiezo 2023 y ahí en el mes de septiembre rebaso los 35 millones de pesos. Entonces, fíjense, ya a partir de septiembre en adelante, ya voy a tener que ser régimen general y tengo que cambiar todas mis declaraciones. Pero, ok, voy a cambiar mis pagos provisionales, pero ¿con qué coeficiente de utilidad si no tengo generado ninguno? Pues en todo 2023 y 24, al no existir un coeficiente de utilidad, no habría pagos provisionales, sino hasta la declaración anual. En 2023 rectifico todo, no tengo un coeficiente, no pago nada, o sea, es más, lo que ya pagué y se queda como pago a cuenta, hago el cálculo anual, determino el ISR, acredito los pagos provisionales y si me da coeficiente, lo aplicaré a partir de 2024. Y si no lo tengo, porque a lo mejor hasta termino en pérdida, bueno, pues otro año más que no voy a pagar. Entonces, por eso les digo, cambiarse de régimen o salir del régimen, abandonarlo, es todo un problema. Pero fíjense que la autoridad ya lo previó y no es tan tonta. Dijo, bueno, no tienes un coeficiente de utilidad, pero te voy a dar el presuntivamente. Entonces me dice, vas a tomar de acuerdo a lo que dice el artículo 58 del Código Fiscal y va a depender de la actividad que realices. Dice, si tu actividad, la actividad que realices va a ser, por ejemplo, fabricación, producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, tu coeficiente de utilidad es el 6%. Entonces, el 20% es el genérico, o sea, si tú no te encuentras en alguna actividad específica, tomas el 20% o la cantidad que diga dependiendo si es específico. Por ejemplo, si tú dices, me voy a dedicar a la distribución de gas licuado de petróleo, ¿no? Quiero vender tanques de gas. Ah, bueno, aplicas como coeficiente el 38. Oye, no, yo nada más quiero ser estilista, el 20%. ¿Ok? Acá te dice el 12% en los demás casos y te da todas las actividades empresariales, las industriales, comerciales, agrícolas, ganaderas, y entonces te dice, tú aplicas el 12%, ese va a ser tu coeficiente. El 15% y ya te va a decir para qué tipo de productos. Entonces, si yo no me encuentro en alguno de estos, el 20%. ¿Ok? Esa es la característica para reciclo. ¿Alguna duda, muchachos? Ahorita les voy a enseñar con un caso. Miren, vean. En reciclo título 7 es esto, ingresos menos deducciones. ¿Ok? Igual va a llevar PTU, determinamos la utilidad fiscal, puedo amortizar pérdidas fiscales, llegamos a un resultado fiscal y aplicamos la tasa del 30%. En el mes de enero no tengo pagos provisionales efectuados con anterioridad. En febrero amortizo, más bien acredito el pago provisional pagado en enero y en marzo pongo el de enero y febrero y en abril pongo el de enero, febrero, marzo, ¿no? Esto sería el título 7. Ahora observen ustedes con título 2. Con título 2 con un coeficiente de utilidad. Entonces, si se fijan, no hay deducciones. Una de las características es que aquí no hay deducciones, pero en este no hay coeficiente, ¿ok? La mecánica, si ustedes observan, es la misma. O sea, el procedimiento de ingresos, bueno, más bien a partir de utilidad fiscal, ¿no? De la utilidad fiscal estimada, le quitamos la PTU, las pérdidas fiscales, resultado fiscal, tasa del 30%. A partir de aquí, digamos que si es igual, determinar la base es lo que va a cambiar. Determinar la base es lo que cambia. Aquí la base es con un coeficiente y aquí la base es ingresos menos deducción.
El periodo de pago, pues el de enero se presenta más tardar el 17 de febrero, el de marzo a más tardar el 17 de abril. Lo mismo sucede en reciclo y en régimen general. ¿Qué me cambia? Este, acuérdense que la deducción de inversiones es menor que la que aplicamos para el reciclo. Aquí es mayor, pero aquí en las inversiones, lo que está sucediendo, aquí es mayor, pero aquí lo aplico desde el pago provisional y acá no, aquí me voy a tener que esperar a la declaración anual para poder, para poder incluir las deducciones de inversiones o las deducciones autorizadas, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo en un título 2 vamos juntando durante todo el año deducciones para cuando lleguemos al cálculo anual, se determine el impuesto. En cuanto al cálculo anual, la mecánica es exactamente la misma. Aquí nada más lo van a sumar o no. A ver, déjenme ver si aquí debo hacer un caso. Mientras, díganme si alguien tiene alguna duda, voy a buscar mi caso. Moví la fecha para cuándo tienen que presentar la actividad de reciclo. Según la página decía que el lunes. ¿Eh? La página decía que, bueno, que ayer, antier se presentaba. ¿No la cambié? No, maestra, sale como atrasado. Ok. La van a enviar mañana. Le voy a poner que la envíen mañana. A ver. Mm, mm, mm. A ver. ¿Y mañana qué tienen que enviar? Y se supone que tenemos que mandar la unidad 5 el cuestionario. Ajá, exacto. Ah, bueno, voy a recorrer. No tengo el déficit.
Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Aquí lo que pudiera pasar es que decíamos, bueno, voy a poner que es igual, lo voy a poner 2023 para cada uno. Y por ejemplo, ese sería título 2. Aquí hay ajuste anual por inflación y aquí no tendría que haber ajuste anual por inflación. Este desaparece, por ejemplo, ¿no? Y en todo lo demás se parece la operación. Entonces, ingresos menos deducciones. En título 2 esto sucede, las deducciones, hasta que presento el anual. En el caso de reciclo, lo vengo haciendo por cada uno de los meses y lo vuelvo a hacer en el anual, calculando nuevamente todo. Entonces, de alguna manera, pues es un poquito más sencilla, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Han tratado de hacer su práctica, su actividad? Sí, Ok, ¿alguna duda? no, creo que no. Ok.
Bueno, pues entonces pónganse a hacer su actividad. Te voy a cambiar la hora, digo la fecha para mañana y lo Yo que tengo nos... una duda, profesora. ¿Eh? Yo tengo una duda, profesora. Dime. Eh, Respecto al tope diario de la renta de los vehículos, lo que se puede ¿Respecto al deducir qué? diario, No entendí. perdón, respecto a la deducción diaria sobre la renta de vehículos, sigue siendo de 100, 200 por día, por un periodo de 20 días al mes. Pero es que no te entendí qué. Ah, que si sigue siendo ese porcentaje o ya aumentó el máximo Pero autorizado para la deducción de renta de automóviles. el automóvil, acuérdate que el tope sigue siendo el mismo, 175,000 pesos por el total del automóvil por cada automóvil. Ah, no, es que creo que el compañero se refiere a un punto que dice renta de dos autos, uno por 6,000 y el otro por 8,000. No sé si Ah, eso es a lo que se refiere el compañero. acuérdense que hay dos rentas de Ah, sí, auto. Hay eso. uno con viático y hay otro sin viático. Ajá. ¿Qué han encontrado al respecto? Pues yo usé el criterio que dice el 28 fracción treceava en el párrafo 3, que el ¿Qué tope te máximo es dice? de 200 por día y 285 en el caso de autos híbridos. En este caso yo apliqué los 200 pesos topado por 20 para ambos vehículos, porque son, pues es arrendamiento, es leasing. Así es. Entonces lo consideré de esa forma. Ajá, está bien. Si no encuentran viáticos ustedes con los cuales pudieran decir, lo puedo justificar para que fuera viático, o sea, no hay hospedaje, alimentación, lo pueden dejar así. Y está correcto, ¿ok? Em, Ahí nada más deben de conservar la regla. Son 200 pesos por día, pero no pueden ser todos los días del mes, porque ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí la regla? ¿Puedo repetir lo último? Pues es que no lo entendí muy bien. Ajá, ¿cuántos días? Pues, mira, se tiene que rentar, te dice 200 pesos por día, pero hay una excepción, no lo puedes rentar todo el mes, o sea, todo el mes los 30 días, porque ¿qué pasa? Ah, ok, ok. Espera. Eduard y Fer, ¿dónde están? Ok. Iván, Iván Vale, Alberto. profesora. A ver, entonces, ¿qué dice? Voy a compartirles el fundamento. Que sí lo vi, pero no lo encuentro.
Hay una parte, déjame ver, es que no lo encuentro yo y estoy Sí, checando sí me si está en acuerdo que leí reglamento. eso, que había una parte que te mencionaba el límite máximo, pero no me acuerdo dónde está. Sí, porque te dice, si lo ocupas todos los días ya no es un arrendamiento Ajá, normal. O exacto, y sea, solo ¿qué es? considerar los días hábiles de la semana, que Es son 5. correcto. Eso es lo Ajá, que pero deben no de tener encuentro, cuidado. exacto. O sea, el automóvil debe de pernoctar en alguna parte, debe de descansar. Si tú ya lo Ujú. traes a algún automóvil para tu vida diaria, dice entonces eso ya no ya no va a ser deducible. Mm, Bueno, eso nada más, digo, no lo encuentro ni en el reglamento. Pero nada más tomar en cuenta que no pueden ser los 30 días. O sea, no pueden multiplicar 200 pesos diarios por 30 días o por 365 días, porque eso ya lo volvería no deducible. Ah, ah, ah. Ya me confundí, porque yo leí en una parte que dice que para que la deducción de renta de auto sea procedente, el arrendamiento debe ser por un periodo que exceda los 30 días, ¿no? Consecutivos, y que el contrato debe estar debidamente registrado ante pues, las autoridades fiscales. Pero no sé si No, es que el contrato exceda ante las autoridades fiscales, no, pero es que exceda o que no exceda. que no exceda. Ok. Sí, ese es el que estamos buscando, pero ah, no lo hayamos, pero que no exceda.
Bueno, a veces lo encuentro más fácil con la ley en la mano, pero no traigo la ley física. A ver, déjenme ver.